Muy buenos días a todos, gracias por estar aquí presentes el día de hoy. Pues es un gusto para mí estar por aquí presentarles hoy lo que es mi trabajo de investigación doctoral, el cual fue realizado en la Universidad de Guadalajara y tiene por nombre lo que es el desarrollo de un método para caracterizar sistemas electroquímicos a través de impedancia y de la variación de temperatura interfacial interpretada como una función de transferencia. Este trabajo fue dirigido por los doctores Maximiliano Barcena y Erika Roxana Larios. Ahora bien, entonces, como para hacer un poco más fácil de seguir la presentación, la dividí en partes pequeñas. Primeramente una introducción que está combinada con los antecedentes, luego la presentación formal de la hipótesis y los objetivos, la presentación del montaje, una discusión un poco más amplia de los resultados, finalmente unas conclusiones puntuales y para terminar los productos que se derivaron de esta investigación. Ahora bien, entonces, comenzando con la introducción, pues hoy vamos a hablar sobre lo que son unas técnicas experimentales. Nosotros desarrollamos un método de laboratorio, por lo tanto nos interesa tanto entender el punto de vista experimental en electroquímica. Entonces, por ejemplo, decimos a grandes rasgos que en electroquímica lo que hacemos es que aplicamos con un potenciostato una señal eléctrica, en este caso de potencial, a la celda electroquímica, la cual contiene el electrolito y los electrodos. Y le medimos una respuesta, en este caso eléctrica también, de corriente. Entonces, este pues es el esquema a grandes rasgos de la electroquímica experimental y las técnicas pues las dividimos en dos tipos. Técnicas de corriente directa y técnicas de corriente alterna y cada una se representa por simplicidad como CD y CA respectivamente. Entonces hoy pues yo me voy a enfocar en lo que son las técnicas de corriente alterna. Definitivamente, si vamos a hablar de corriente alterna, tenemos que empezar hablando por la espectroscopía de impedancia electroquímica, o más conocida como impedancia, o EIS por sus siglas en inglés. La impedancia electroquímica consiste en aplicarle a una interfase o electroquímica una señal sinusoidal de potencial que va a depender de la frecuencia variable omega y medirle como respuesta una señal también eléctrica de corriente, en este caso, que también es sinusoidal y depende de la frecuencia variable omega también. Y lo que hacemos entonces, a nosotros cuando estudiamos experimentos de corriente alterna, nos gusta comparar la respuesta con la perturbación o la perturbación con la respuesta sistemáticamente. Y esto nos va a derivar a lo que son las funciones, a los llamados funciones de transferencia. En este caso, la función de transferencia para la impedancia se representa como Z, que depende de la frecuencia variable omega, y consiste en la comparación sistemática de la perturbación sobre la corriente. Ahora bien, este tipo de funciones de transferencia, por ejemplo en el caso de la impedancia, genera este tipo de espectros. Como podemos ver, donde vemos la componente imaginaria contra la componente real, este tipo de plano se le llama plano de plano complejo, y vemos cómo se observa un bucle en el primer cuadrante. Ahora bien, este tipo de resultados, espectros, se pueden interpretar con simple expansión, pero se requiere muchísima experiencia para interpretarlos correctamente. Entonces, tomando en cuenta lo anterior, se prefiere hacerlos de forma sistemática usando la interpretación con modelos. Ahora bien, la interpretación típica en impedancia es la interpretación por circuitos equivalentes. Y lo que se busca es tratar de hacer un arreglo, un circuito, usando resistores y capacitores, por ejemplo, para tratar de simular la respuesta obtenida experimentalmente. Ahora bien, en este estudio vemos como un bucle capacitivo achatado en el primer cuadrante, como los autores encontraron este circuito, el cual reproducía la señal en el espectro obtenido para una solución diluida de cloruro de sodio sobre grafito en un amplio rango de frecuencias. Luego vemos que ellos fueron capaces de proponer por lo menos dos circuitos más que reproducían la misma respuesta. Entonces el asunto de aquí es cómo saber cuál de los tres circuitos es el que de verdad está reproduciendo la respuesta. Perdón, es el que de verdad describe el fenómeno. Entonces con esta problemática fue abordada en 94 por los doctores Gabriel y Tribolet, en el cual ellos decían que simultáneamente a la impedancia, aparte de medir la corriente, se le puede entonces medir otras variables eléctricas y no eléctricas, como la capacitancia, la entalpía, la masa, y con estas variables a tratar de complementar la respuesta típica de impedancia y entender un poquito más el fenómeno de la interfaz. Entonces, con ello en mente, nosotros proponemos lo siguiente. Bueno, vamos entonces
aplicar siempre a la interfase la señal eléctrica de potencial, que es sinusoidal. Pero ahora, como respuesta, lo que vamos a medir es el cambio de temperatura interfacial, que también es sinusoidal y que también depende de la frecuencia variable omega. Ese cambio de temperatura interfacial está relacionado al calor electroquímico de Peltier, que es el calor que se debe a la transferencia de electrones en la interfase. Y entonces con ello vamos a hacer una interpretación sistemática de la respuesta sobre la perturbación para obtener una nueva función de transferencia experimental, la cual se va a llamar BIT por sus siglas en inglés, variación de la temperatura interfacial. Luego entonces con ello, bueno, pasamos a ver cómo se ha medido experimentalmente ese cambio de temperatura, o sea, esa técnica, ese enfoque calorimétrico. Bueno, en primer lugar, se ha hecho el enfoque clásico, que es a través de la calorimetría convencional, en la cual utilizamos un calorímetro, es un recipiente en el cual medimos diferencias de temperaturas. Ahora bien, lo que sucede aquí es lo que medimos es el cambio de temperatura en todo el compartimento. Entonces, obviamente, eso requiere como una ventaja principal, para poder ver la temperatura en todo el recipiente. Esto requiere que, obviamente, cantidades de corriente grandes. Y como ven, pero aún así tiene ventajas grandes, como por ejemplo, generalmente se conocen muchos parámetros que permiten hacer la evaluación de los cálculos de forma sencilla, es de relativamente de bajo costo, y los aparatos para los calorímetros generalmente ya los venden, entonces es bien fácil implementarlos en el laboratorio. Y ahora bien, viene el otro enfoque entonces que surge debido a que ya la gente no quería trabajar con estas grandes muestras por el gasto energético, y entonces viene la termometría, donde dicen, bueno, entonces ahora en vez de medirlo en todo el calorímetro, vamos a medirlo solo en la interfase, es decir, vamos a colocar un sensor, en este caso un termistor, por ejemplo, que es una resistencia que depende de la temperatura, justamente en la interfaz. Entonces vamos a hacer mediciones puntuales. Y así surge la termometría, en este caso usando un electrodo termistor. Tiene otras ventajas, aparte de ser mediciones puntuales, como el hecho de que se usan obviamente cantidades de muestras menores, es relativamente bajo costo y tiene una excelente resolución. Sin embargo, tiene una gran desventaja, que es de repente el primer encontronazo que uno tiene, y es el hecho de que se necesita conocer la constante proporcionalidad entre el cambio de temperatura y la corriente que se produce en la interfase. Bueno, entonces anteriormente se han hecho muchas mediciones de la termometría en electroquímica. Por ejemplo, vemos como ese autor aplicó electrólisis y vio cómo la temperatura iba aumentando hasta que llegaba a estado estacionario. Luego vemos acá un estudio en el cual hacían un barrido de voltamperometría cíclica, y vemos cómo simultáneamente se tomó la señal de corriente y la de temperatura. Entonces, tipos de estos estudios, haciendo estudios termométricos a corriente directa, hay muchísimos. Entonces, con ello, pues generalmente lo que se obtiene es lo siguiente: se estudia la reacción global electroquímica, y con ello se obtienen dos parámetros principales: el parámetro pi, o el pH molar, que es el calor electroquímico de Peltier molar, que es justamente la constante de proporcionalidad entre la corriente y el calor generado en la interfase. Esta propiedad es bien importante, ya que es única para cada sistema. Y ahora bien, derivado del pi viene la entropía, que la entropía de la reacción entonces son los cambios de entropía que ocurren en la interfase y que incluyen todos los procesos de bajo estudio. Ahora bien, como podemos ver, el pi, como la entropía se deriva del pi, pues ambos tienen el mismo signo, ¿verdad? Podemos ver que para el cobre, la deposición de cobre, el signo es positivo, de pi, de la entropía también, y para el ferro-ferri el signo es negativo. Este signo que acompaña al pi y a la entropía es convencional, se ha decidido colocar así, tomando en cuenta la dirección de las transferencias de calor. Y entonces el problema que tiene este tipo de estudios es que generalmente, como vemos acá, se estudia la reacción en una sola etapa global. Por ejemplo, vemos como que se asume que el cobre 2 pasa directamente a cobre 0, y todos sabemos que no es así. Entonces estos valores que están reportados aquí son globales, y esa es justamente su principal desventaja. Entonces con ello nosotros vemos ya el panorama global sobre una línea de tiempo en la que se usaba el electrodo termistor, y vemos como, por ejemplo,
Hasta hace varias décadas, primero se usaba solo un calorímetro. Luego, a finales de los 50, surge el primer trabajo usando un electrodo de termistor. Y todavía en este siglo se han hecho mediciones usando el electrodo de termistor, todas a corriente directa. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Bueno, nosotros decimos, faltan entonces complementar todos esos datos, pero ahora haciendo estudios a corriente alterna. Y ahí es donde justamente surgen nuestros trabajos y publicaciones, haciendo mediciones con el electrodo de termistor, pero a corriente alterna. Ahora bien, más allá de las perdón, un calor en la interfase, una parte de ese calor se va a ir a la solución y va a ser el calor perdido. Entonces, si estudiamos entonces la potencia de calor generado simbolizándola como W, vamos a ver que está compuesta por tres aportes. El calor electroquímico de Peltier, que es el que hemos mencionado anteriormente, que está asociado a la transferencia de electrones, y vemos que matemáticamente hablando se representa con una constante pi, que es justamente la constante de proporcionalidad molar multiplicada por el paso de la corriente. Y luego también vemos otros aportes en el calor generado, como es el caso del calor por sobrepotenciar y el calor por efecto Joule. Estos dos efectos son no deseados y por lo tanto nuestras mediciones no deben ocurrir. Ahora bien, el calor que se pierde en la solución se puede estudiar desde dos puntos de vista, haciendo un estudio de la transferencia de calor por convección y un estudio de la transferencia de calor por difusión. Y por simplicidad vamos a hacer entonces un coeficiente de disipación térmica global, el cual lo vamos a simbolizar por la letra K mayúscula. Luego entonces con ello ya vimos cómo se produce ese calor en interfase, cómo uno se pierde y otro se gana. Pero entonces lo que nosotros medimos es el cambio de temperatura. Entonces, ¿cómo estudiamos este cambio de temperatura? Bueno, el doctor Barcena en el 2002, que se me olvidó aquí poner la referencia, él propone lo siguiente. En la interfaz electroquímica, en este caso el sensor del termistor, que es simbolizado como una esfera, un círculo, y el cuerpo del termistor, que es este rectángulo que se mueve un disco, vemos cómo se puede asumir entonces que la temperatura en todo el electrodo y el termistor es la misma. No hay caída de temperatura y si asumimos que entonces el perfil de temperatura es constante. Y entonces a eso él le llama un modelo básico 1, que ese sería el modelo de un solo cuerpo térmico. Y él dice, bueno, también podemos entonces evaluar otro punto de vista. ¿Qué tal entonces si el contacto térmico entre el sensor del termistor y el electrodo no es perfecto y por lo tanto va a haber una caída mínima de temperatura entre ambos? Entonces vamos a tener dos cuerpos térmicos, una temperatura para el electrodo y otra temperatura para el termistor. Entonces con ello se deriva un segundo modelo, entonces que sería el modelo de dos cuerpos térmicos. Entonces el doctor generó dos modelos básicos, uno donde se asume la temperatura constante y otro donde se asumen dos temperaturas. Con ello entonces él propuso él hizo el balance energético que propusimos anteriormente de forma cualitativa, ahora él lo plantea en forma de ecuaciones diferenciales, en el cual considera un solo cuerpo y considera dos cuerpos y obtiene obviamente entonces una ecuación diferencial de primer orden y de segundo orden respectivamente para cada uno de los modelos, 1 y 2. Y luego entonces él propuso una solución para cada modelo y donde vemos que esta solución para el modelo 1 tiene un exponencial típico de de este tipo de ecuaciones de primer orden y obviamente para el modelo 2 obtenemos dos términos exponenciales. Ahora bien, entonces él hizo un paso adelante y evaluó esos modelos en datos experimentales, donde él evaluó la respuesta de hexagonoferatos inmovilizados sobre un electrodo de grafito y él aplicó una corriente constante y vio cómo la temperatura llegaba a estado estacionario. Entonces él probó tanto el modelo 1 como el modelo 2 y se fijó que el modelo 1 se ajusta bien únicamente en el estado estacionario, más no en el transitorio. Y el modelo 2, que considera dos cuerpos térmicos, se ajusta bien en el estado transitorio y en el estacionario. Entonces, algo muy importante de estas conclusiones es que ambos modelos se ajustan bien en el estado estacionario. Entonces, como nosotros estamos trabajando a corriente alterna, nos conviene más trabajar con el modelo 1 porque es más simple y tomando en cuenta que los dos se ajustan bien en el estado estacionario, no importa cuál de los dos usemos. Entonces, tomando en cuenta esa premisa, así
siguiente. Propusimos un balance energético, pero ahora a corriente alterna. Partiendo del modelo de un solo cuerpo, le aplicamos, modulamos la respuesta en función de una frecuencia variable omega y obtuvimos la expresión de la bit. Y donde vemos que la bit depende del parámetro pi, de la constante de proporcionalidad al cual le llamamos calor electroquímico Peltier molar, que vemos cómo depende de la frecuencia variable omega y que también la bit, esa respuesta de temperatura, depende del inverso de la impedancia. Y eso es algo muy importante, como podemos ver, que no solo depende del sistema, sino que también, en este caso, dependería de la respuesta eléctrica que es la impedancia. Entonces con ello podemos también hacer pues, un despeje sencillo para obtener la función de transferencia para, para la constante de proporcionalidad pi. En este caso vemos como pi entonces dependería de la respuesta de temperatura y de la respuesta de impedancia. Y si dividimos pi sobre una temperatura de referencia, podemos obtener entonces lo que es la función de transferencia para la entropía ya de la reacción. Entonces ya con esto, pues proponemos nuestra hipótesis. Y es que justamente la determinación experimental de la impedancia y de la variación de la temperatura interfacial van a permitir profundizar en el entendimiento de los procesos de interfaz electroquímica desde el punto de vista cinético con la impedancia y desde el punto de vista termodinámico con la variación de la temperatura interfacial. Luego entonces el objetivo general pues es derivado de lo anterior y se debería adquirir mediciones experimentales de espectroscopía de impedancia electroquímica y de variación de temperatura interfacial en sistemas electroquímicos para obtener las dos funciones de transferencia y posteriormente pasar a la interpretación de los resultados. Entonces ya con ello pues dividimos el proyecto en tres fases principales. Primero, hicimos un montaje experimental. Bueno, ¿y por qué esto es importante? Porque, como les mencionaba al principio, el calorímetro convencional lo venden, pero en este caso el electrodo termistor no lo venden. Ese hay que hacerlo, hay que armarlo. Entonces eso fue muy importante, donde armamos el electrodo termistor e hicimos toda una cadena de medición. Una vez ya esa parte implementada, hicimos la caracterización en dos sistemas electroquímicos, que son ampliamente estudiados en termometría, que es el ferro-ferri y los sistemas de iones de cobre en un medio ácido. Y lo hicimos tanto a corriente directa como a corriente alterna. Y luego, posteriormente, hicimos una propuesta de esquema de interpretación. Entonces con ello pues pasamos a explicar lo que es el montaje experimental. Bueno, en primer lugar lo que hicimos pues ya muy mencionado, hicimos uso del muy mencionado termistor. En este caso vemos como el termistor que utilizamos tiene el sensor en forma de esfera y el termistor tenía un valor teórico de 10 kiloohms a 25 grados centígrados. Y luego entonces lo que hicimos fue que el termistor lo insertamos en un disco de grafito para obtener entonces simultáneamente la respuesta térmica con el termistor y la respuesta electroquímica con el grafito. Entonces con ello obtuvimos lo que fue nuestro electrodo termistor. Luego entonces lo que hicimos fue que el electrodo termistor lo conectamos a un puente de Wheatstone con el que justamente captamos la señal electroquímica, la señal de cambio en el termistor. Y para ello usamos el puente de Wheatstone, que justamente es un circuito, en este caso de 4 resistencias, que está alimentado por una fuente de voltaje constante. En este caso usamos una tarjeta Arduino de 5 voltios. Lo que se busca es que el puente esté balanceado, es decir, que ambos lados estén exactamente iguales para que el voltaje de salida sea 0. ¿Cómo se logra esto? Lo que hicimos fue que colocamos dos resistencias de 100 kiloohms exactamente iguales en R1 y en R2 y colocamos en la otra mitad de cada lado, en R4 y en R3, dos termistores exactamente iguales. Uno introducido en el electrodo de trabajo y el otro introducido en la solución. ¿Para qué? Lo que se buscaba entonces que en el equilibrio térmico ambos lados estuvieran iguales y el puente estuviera balanceado. Entonces el voltaje de salida iba a ser 0. Pero justamente cuando la reacción electroquímica comenzara, este termistor va a cambiar de valor y por lo tanto el puente se va a desbalancear. Y ese cambio de voltaje de salida lo vamos a comparar, lo vamos a relacionar con un cambio de temperatura en el electrodo. Entonces, este puente de Wheatstone ya va unido a una cadena de medición completa, en el cual, por ejemplo, lo podemos resumir así. Primero hicimos un uso de un potenciostato que fuera capaz de producir señales sinusoidales.
para hacer mediciones de impedancia y para aplicar los cambios de potencial. Luego entonces la celda electroquímica estaba protegida por una chaqueta de medio litro de agua que estaba controlada a una temperatura de más o menos 1 milikelvin. Luego la señal del termistor pues era captada por un puente de Wheatstone que luego esta señal análoga la digitalizamos, filtramos y amplificamos con un multímetro. Esto es un paso crítico. Ya con la señal digitalizada la captamos con una programación en LabVIEW y posteriormente de forma manual hicimos la comparación de las señales para obtener la variación de la temperatura interfacial. Entonces, una última pregunta resta en cuanto a la parte experimental, a la parte del montaje, es decir, ¿en qué rango de frecuencia vamos a medir la bit? Bueno, pues para empezar lo que hay que tratar de recordar es el hecho de que la bit es una función de transferencia en la cual aplicamos una señal sinusoidal eléctrica de potencial y le medimos como respuesta una señal térmica, en este caso de temperatura. Sabemos que las respuestas térmicas, o sea, de calor, tienden a tener un desfase. Entonces ya sabíamos de entrada que esta respuesta que esa función de transferencia a altas frecuencias no le íbamos a poder medir porque iban a ser señales muy rápidas. Entonces usamos un concepto que se utiliza mucho en la parte de gestión de calidad, que es el límite de cuantificación del sistema. El límite de cuantificación del sistema es es la cantidad que yo puedo medir de una variable, en este caso de temperatura, con vamos a decir, con un error aceptable. Por ejemplo, vamos a decir del 5 o 10%, en el cual nosotros obtuvimos, después de muchas mediciones, que la cantidad mínima que podíamos determinar de temperatura eran 5 milikelvin, que después de prueba y error concluimos que era un rango a baja frecuencia para la bit, en este caso de 50 a 1 MHz. Entonces, como esperábamos justamente, es un rango a baja frecuencia por ser una respuesta térmica. Luego entonces ya con esto pasamos a lo que son justamente a la puesta en práctica de todo lo anterior. Ya entonces primero lo que hicimos fue las mediciones en un sistema ideal. En este caso usamos el sistema ferro-cianuro-ferricianuro, 0.1 molar para cada una de sus especies electroactivas. Ahora bien, este sistema lo escogimos porque es un sistema modelo en el cual ha sido bastante utilizado, bueno, para caracterizar muchísimas técnicas, ¿verdad? Hay interfaces y más aún en nuestra literatura de referencia este sistema está muy utilizado en estas concentraciones y estas concentraciones pues obviamente nos aseguran el hecho de poder obtener una relación de señal ruido factible. Luego entonces lo que procedimos fue hacer los experimentos en dos grandes ramas. Primero a corriente directa, evaluando el cambio de temperatura contra el tiempo, y a corriente alterna, evaluando la impedancia y la bit. Luego entonces, bueno, pero primero hicimos la medición del cambio de temperatura contra el tiempo, aplicamos un sobrepotencial de menos 0.1 voltios y vemos como para este potencial catódico se observa un aumento de temperatura, tal y como se espera para el ferroferri, que la respuesta, que la reacción catódica sea exotérmica. Y vemos como la temperatura llega al estado estacionario aproximadamente a los 120 segundos y donde si evaluamos los dos modelos propuestos por el Dr. Max Barcena, vemos como ambos se ajustan en estado estacionario y el modelo 1 pues de repente su ajuste antes del estado estacionario no es muy bueno, tal y como lo que se esperaba según sus resultados. Entonces con ello comprobamos los antecedentes. Con ello entonces pasamos a hacer lo que es la evaluación del sistema a corriente alterna. Para empezar comenzamos con la impedancia para el ferroferri. Vemos por ejemplo que yo quise colocar como el plano complejo que se espera, el típico plano complejo para la impedancia para el ferroferri, donde vemos que a alta frecuencia se observa un bucle capacitivo seguido por la respuesta típica de la difusión en capa semi-infinita. Ese es el espectro que se espera para el ferroferri en el plano complejo. Sin embargo, nosotros obtuvimos lo siguiente. Obtuvimos esta respuesta en el cual vemos que efectivamente a altas frecuencias se observa el bucle de la transferencia de carga seguido por un bucle seguido por la respuesta típica de difusión en capa semi-infinita. Sin embargo, a partir de 10 MHz ya se observa la formación de un segundo bucle capacitivo que ha sido
muy estudiado, pero no tan reportado, pero aún así se encuentra reportado en literatura, en el cual este segundo bucle capacitivo está relacionado con la ocurrencia de reacciones secundarias. Estas reacciones secundarias están ampliamente relacionadas con las condiciones experimentales. En este caso, pues nosotros hicimos un estudio bastante profundo de lo que fue el ferroferricianuro y para obtener su mecanismo global, vamos a decir, donde vemos la reacción típica del ferroferrio, de transferencia de carga, la reacción conocida, que puede derivar en bastantes ecuaciones secundarias. Vemos, por ejemplo, cómo el ferry y el ferro se absorben sobre la interfase y una vez absorbidos pueden descomponerse en hierro 3 y hierro 2, también absorbidos en la interfase. Este hierro 3 y hierro 2 pueden posteriormente oxidarse y reducirse para llegar a producir hasta finalmente un depósito de hierro puro. Entonces nosotros bajo nuestro estudio encontramos que ese bucle capacitivo de la impedancia pues estaba relacionado a las reacciones secundarias del hierro absorbido sobre la interfase, que posteriormente podía llevar a formar un electrodepósito de hierro puro. Luego entonces con ello de la vid tienen la misma. Digamos que para el pi tiene un valor de 44 kJ por mol y para la entropía tiene un valor de 150 Joule por mol por Kelvin. Ahora bien, la parte muy interesante viene cuando comparamos estos valores a corriente alterna con los valores a corriente directa. Lo que hicimos fue que entonces, para las dos etapas identificadas, obtuvimos los valores de pi y de entropía. Y los comparamos con los valores que son reportados a corriente directa. Hay que recordar que cualquier corriente directa existe un único valor para todo el sistema. Entonces vemos cómo ese valor reportado coincide con el valor obtenido a baja frecuencia. Vemos como por ejemplo pasa de un valor de pi de 44 para el kilojoule por mol. Para la reacción secundaria está reportado un valor de pi para todo el ferroferrio de 45 y de 152 para la entropía, comparado con un valor de 150 Joule por mol por Kelvin para la reacción secundaria. Entonces hay que recordar que este signo que aparece aquí es un signo convencional. Ese signo no sale de las mediciones. Ese signo hay que colocarlo. Y vemos entonces que si ignoramos ese signo, efectivamente existe una alta correspondencia entre valores a bajas frecuencias. Entonces, y más aún, obtenemos los valores del pi y de la entropía para una etapa que no estaba reportada anteriormente, que es la difusión lineal en capas semi-infinitas para el ferroferrio. Entonces, con esto comprobamos nuestro marco teórico. Y luego entonces pasamos a probar un sistema que no era ideal, como se le suele llamar al ferroferrio, y probamos un sistema de iones de cobre en medio ácido, añadiendo un exceso de cloruros. Ahora bien, entonces hicimos también los experimentos a corriente directa para evaluar la temperatura contra el tiempo y a corriente alterna para evaluar la impedancia y la vid. En primer lugar, lo que hicimos fue que evaluamos la cronotermometría, donde aplicamos de nuevo un sobrepotencial catódico y vemos cómo efectivamente la respuesta es endotérmica como se espera para el sistema de cobre. Entonces vemos que la deposición del cobre es endotérmica. Y vemos cómo, de nuevo, el modelo 1 de un solo cuerpo térmico propuesto por el Dr. Max no se ajusta en estado transitorio. Sin embargo, sí se ajusta en estado estacionario. Y obviamente el modelo 2 se ajusta bien en todo el rango trabajado. Entonces, con ello, de nuevo comprobamos que cualquiera de los dos modelos se podía utilizar independientemente a corriente alterna. Luego, entonces, con ello pasamos a hacer la evaluación de la corriente alterna para el sistema de iones de cobre y vemos esta respuesta en el primer cuadrante. Vemos que la impedancia a altas frecuencias tiene un bucle capacitivo seguido por una respuesta que vamos ahorita a evaluar, y para finalizar vemos a bajas frecuencias la formación de un bucle capacitivo. Entonces este sistema de iones de cobre en medio ácido con cloruros ha sido muy pero muy estudiado. Y entonces, entre los muchos estudios de referencia, uno de los más característicos es el estudio realizado por el Dr. Gabriele en 2006, en el cual él encontró que ocurría lo siguiente en la deposición del cobre en ese sistema.
donde él dice, ocurren dos deposiciones del cobre de forma simultánea siguiendo dos mecanismos distintos. En primer lugar, él dice que el cobre 2 pasa a cobre 1 rápidamente y del cobre 1 se deposita como cobre 0. Esa es la primera transferencia de carga, el primer mecanismo. Y luego el segundo mecanismo paralelo, él dice que el cobre 2 se une a un cloruro del electrolito y forma un intermediario relativamente estable de cobre 1, y este intermediario se electrodeposita también como cobre 0 en el electrodo. Ahora bien, la ventaja entonces de añadir de añadir cloruro a este sistema es que obtenemos dos mecanismos para la electrodeposición, lo cual aumenta la eficiencia del proceso. Entonces, él también este mecanismo lo comparó con sus efectos de impedancia, lo cual nos permite a nosotros identificar tres etapas. En primer lugar, a alta frecuencia vemos la formación de vemos la transferencia de carga para el bucle capacitivo. Luego entonces tenemos dos etapas unidas en una sola etapa, que así la definió él, una etapa mixta que estaba conformada por la absorción del intermediario de cloruro de cobre 1 y la difusión de los iones de cobre 2 hacia la superficie. Luego a baja frecuencia se observaba justamente el bucle capacitivo, que corresponde a la electrodeposición del del cobre sobre la superficie del electrodo. Entonces, para la vid, de nuevo para el pi y para la entropía, un bucle capacitivo es formado por dos bucles superpuestos, donde también podemos identificar al menos dos etapas. Luego entonces, la parte interesante viene a estudiar nuevamente lo que es el espectro de Bode-Model modificado, donde vemos que a baja frecuencia se obtienen también valores relativamente constantes, en el cual se obtiene un valor de pi de 54 kJ por mol y un valor de entropía de 183 Joule por mol por Kelvin. Y nuevamente la parte más llamativa es cuando comparamos estos valores obtenidos a corriente alterna de nuestro sistema con los valores reportados a corriente directa en la literatura, y vemos de nuevamente que el valor de pi bastante correspondiente con el valor que nosotros obtuvimos a baja frecuencia, a corriente alterna. Vemos que como para la electrodeposición se observa un valor de pi de 54 kJ por mol y a corriente directa de 53 kJ por mol. En cambio, de entropía tenemos un valor de 177 Joule por mol por Kelvin, cuando a corriente alterna obtuvimos un valor de 183 Joule por mol por Kelvin. Y adicionalmente, obtenemos el pi y el cambios de entropía para la etapa intermedia, esa etapa de la combinada, lo cual anteriormente no estaba reportado. Y así entonces cerramos nuestros resultados con las conclusiones, en la cual obtenemos dos grandes conclusiones. Y en primer lugar, es que la estrategia experimental de la vid demostró tener altas sensibilidades para detectar procesos que ocurren a bajas frecuencias. Esa es la parte experimental. Y luego entonces, la obtención de datos de entropía y del pi, o sea, del EPH molar, para diferentes etapas de la reacción, permitió corroborar el marco teórico derivado del método de la vid. Y con ello entonces pues mencionamos los productos de investigación que obtuvimos en estos años trabajando juntos. En primer lugar, se nos fue aprobado un proyecto de CONACYT de ciencias de frontera en el 2020. Luego también logramos someter ahorita la solicitud al Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual de una patente. También nos hicimos una conferencia este año en un congreso regional aquí en México. Y entonces con ello pasamos a la parte que de repente que ha sido nuestro mayor enfoque en la producción de artículos en revistas indexadas, donde hemos publicado ya 3 artículos entre 2020 y 2021, y hoy ya estamos escribiendo un cuarto artículo que es un review de la aplicación de la electrotermistor en electroquímica. Con ello pues entonces quiero cerrar la presentación con los agradecimientos.